¿Alguna vez has sentido que tu paciencia se quema en situaciones donde te enfrentas a personas difíciles? Es como si cada palabra que dicen te sacara de tus casillas, o cada acción que toman te dejara sin poder de reacción. La gente difícil no es algo que puedas evitar por completo. Todos tenemos que lidiar con ella, ya sea en el trabajo, con amigos o incluso con familiares. Y si alguna vez te has encontrado en una de esas situaciones, sabes lo retador que puede ser mantener la calma. Pero, ¿es posible aprender a manejar tu paciencia ante estas personas? El primer paso en cualquier situación de este tipo es reconocer que nuestra reacción ante las personas no depende tanto de ellas, sino de nosotros mismos. La rabia y el malestar surgen cuando pensamos que estamos siendo atacados o despreciados. Y ahí es donde entra el poder del autocontrol. En lugar de ver el comportamiento de los demás como una amenaza a nuestro bienestar, los estoicos nos enseñan a verlo como una oportunidad para dominar nuestra mente y nuestras reacciones. Imagina que estás en una discusión. La otra persona grita, te acusa sin razón o te menosprecia. Lo que se espera de ti es una reacción emocional. Te sientes atacado y esa sensación de vulnerabilidad puede hacer que explotes. Aquí es donde entra la clave estoica. Tú no puedes controlar lo que los demás hagan, pero sí puedes controlar cómo respondes. Esto no significa que ignores tus emociones, sino que las reconozcas, las aceptes y luego decidas cómo actuar de manera racional. La acción impulsiva solo sirve para alimentar más el conflicto. Si piensas por un momento, lo que genera realmente el conflicto no es la acción de la otra persona, sino tu interpretación de esa acción. Si decides que lo que esa persona hizo te afecta profundamente, entonces perderás la paz interior. En cambio, si tomas una postura de observador y mantienes la calma, las emociones negativas pueden disiparse rápidamente. Claro, esto no es fácil y requiere práctica constante. No es una habilidad que se desarrolle de la noche a la mañana. La clave para no perder la paciencia radica en nuestra capacidad para distanciar la reacción emocional de la situación que la provoca. Puedes hacerlo con la práctica de la reflexión interna. Antes de responder, haz una pausa, respira profundo y pregunta a ti mismo, ¿es esto tan importante como mi bienestar interno? Reflexiona sobre lo que realmente está en juego. La mayoría de las veces, descubrirás que la respuesta es no. El acto de no reaccionar impulsivamente y detenerte a pensar por un momento es un primer paso fundamental para cultivar una paciencia que no dependa de los demás. Además, no podemos olvidar que todos somos humanos. Las personas difíciles también tienen sus propios conflictos internos, inseguridades y limitaciones. Cuando alguien actúa de manera desafiante, negativa, no siempre lo está haciendo en contra tuya. Están respondiendo a sus propias batallas. Este entendimiento es liberador. Te permite ver que la agresión o el mal comportamiento de otros es más una manifestación de su propio dolor o frustración que un ataque directo hacia ti. Es necesario también reconocer que las expectativas tienen un papel fundamental en nuestra paciencia. Muchas veces, nos frustramos porque esperamos que los demás actúen de manera diferente a lo que realmente son. Pero si en lugar de esperar que alguien cambie, entiendes que esa persona puede no cambiar, tu reacción será distinta. Los estoicos dicen que debemos liberarnos de las expectativas, ya que son una de las principales fuentes de frustración. Cuando no te aferras a la idea de que las personas deben comportarse como tú desearías, encuentras un camino hacia una paz más sólida. Recuerda que, en todo momento, tu paz interior depende de ti, no de los demás. Cada vez que dejas que alguien te saque de tus casillas, estás entregando tu paz a esa persona. Los estoicos aconsejan que la paz interna debe ser tu objetivo constante, y la mejor manera de mantenerla es no permitir que las circunstancias externas la alteren. Aceptar esto no significa resignación, sino el reconocimiento de que tu bienestar está en tus manos, y que depende de la forma en que eliges percibir y reaccionar ante las situaciones. Al tratar con personas difíciles, también es útil practicar la empatía. Tratar de ponerte en los zapatos del otro puede ofrecerte una nueva perspectiva que cambia por completo la forma en que ves su comportamiento. Tal vez lo que está haciendo esa persona no tiene nada que ver contigo. Tal vez está proyectando su frustración o lidiando con un problema mucho más grande de lo que parece. En lugar de ver su comportamiento como una ofensa personal, intenta ver la situación desde su punto de vista. Esto no justifica su comportamiento, pero te ayuda a liberarte de la necesidad de reaccionar negativamente. A veces, la sabiduría estoica también implica saber cuándo retirarse.
No siempre es necesario continuar una conversación o una confrontación cuando sabes que no va a llegar a ningún lado. El verdadero control es saber cuándo dar un paso atrás y proteger tu energía emocional. Si una conversación te está llevando al agotamiento o al enojo, no hay nada de malo en ponerla en pausa o en retirarte de la situación. Esto no es rendirse, es más bien una muestra de autocuidado y de respeto hacia uno mismo. La paciencia, en este sentido, no es una cualidad pasiva, sino activa. Es una decisión constante de no dejarse arrastrar por las emociones inmediatas y de elegir, una y otra vez, una respuesta más reflexiva y menos impulsiva. No se trata de ser sumiso o dejarse pisotear, sino de tomar el control de tu propia serenidad en medio de la tormenta. A medida que desarrollas esta habilidad, te volverás menos vulnerable a las reacciones de los demás. Otra herramienta poderosa para no perder la paciencia es el concepto de memento mori, el recordatorio de que nuestra vida es finita. A menudo, cuando estamos atrapados en una discusión o en un momento de frustración, nos olvidamos de lo efímera que es nuestra existencia. Recordar que nuestras energías y tiempos son limitados puede ser un impulso para elegir nuestras batallas con mayor sabiduría. En lugar de desperdiciar tu tiempo y energía en un intercambio innecesario, recuerda que hay cosas más importantes que tu bienestar interior y la paz de tu mente. Otro aspecto que ayuda a mantener la calma es el desapego de la necesidad de tener siempre razón. Las personas difíciles suelen alimentarse de la confrontación. En ocasiones, lo que más les interesa no es llegar a un acuerdo, sino ganar. Si caes en la trampa de tener que demostrar que estás en lo cierto, estarás atrapado en un ciclo interminable de conflicto. En lugar de tratar de ganar, mejor intenta entender. Pregúntate a ti mismo, ¿vale la pena este desacuerdo para mi paz interior? El estoicismo también nos recuerda que la virtud está en el control de uno mismo. No importa cuán desafiantes o difíciles sean los demás, lo que realmente importa es cómo tú elijas responder. Si tu reacción es pensada, calmada y racional, habrás triunfado, incluso si la otra persona no cambia. Recuerda que el verdadero objetivo no es ganar la aprobación ajena, sino mantener tu integridad y tu paz. El camino hacia la paciencia no es un proceso instantáneo, ni algo que se logre de un día para otro. Es un viaje que requiere de práctica constante y de una introspección constante sobre quién eres y cómo reaccionas. Sin embargo, hay algo muy poderoso en el hecho de reconocer que no hay ningún acto externo que tenga el poder de alterar tu paz interior, a menos que tú lo permitas. Las personas pueden ser difíciles, agresivas o despectivas, pero lo que realmente está en juego es tu capacidad para mantener la compostura. Esta comprensión es liberadora porque te coloca en el centro de tu propia existencia, donde tú eres el responsable de tus reacciones. En muchas ocasiones, la sabiduría estoica nos invita a examinar nuestras expectativas. Muchas veces la frustración y la ira surgen porque esperamos que el mundo o las personas actúen de una manera ideal, según nuestros propios deseos y juicios. Si aceptamos que cada persona tiene sus propios defectos y limitaciones, es más fácil lidiar con ellas sin perder la calma. Al principio, puede ser difícil aceptar que las personas no son perfectas y que a veces simplemente no tienen la capacidad para comportarse como esperamos. Sin embargo, cuando hacemos esta aceptación, estamos dando un paso importante hacia una paz que no depende de factores externos. El primer paso para no perder la paciencia es reconocer que las emociones son naturales, pero que no somos esclavos de ellas. En el mismo momento en que una emoción negativa surge, tenemos la capacidad de observarla. En lugar de reaccionar impulsivamente, podemos decidir cómo queremos proceder. Esto puede sonar simple, pero hacerlo de forma consciente en momentos de tensión requiere disciplina. La práctica de detenerse, respirar y reflexionar sobre la situación es lo que separa a los sabios de los impulsivos. Los estoicos nos enseñan que, en lugar de dejar que las emociones nos controlen, debemos ser nosotros quienes tomemos las riendas. En situaciones donde se enfrenta a personas difíciles, un enfoque adicional puede ser el de la gratitud. Esta práctica consiste en reconocer que cada persona, por difícil que sea, nos ofrece una oportunidad de crecimiento personal. Si bien esta persona puede ser una fuente de estrés, también puede ser una fuente de aprendizaje. El hecho de que podamos aprender a mantener nuestra serenidad en medio de una tormenta emocional demuestra cuán fuertes nos estamos volviendo. Es difícil verlo en el momento, pero los momentos desafiantes son los que realmente nos forjan, nos enseñan a ser más pacientes, más reflexivos, en última instancia, más sabios. A lo largo de este proceso, la práctica de la autocompasión juega un papel crucial. Las personas difíciles pueden ser un espejo de nuestras propias inseguridades o limitaciones.
En vez de verlas simplemente como el enemigo, tal vez es el momento de preguntarnos, ¿por qué esta situación me afecta tanto? A veces, lo que nos molesta no es la actitud del otro, sino nuestra propia reacción a esa actitud. Reflexionar sobre esto puede abrir la puerta a un entendimiento más profundo de uno mismo. La autocompasión permite ver que no somos perfectos y que está bien no tener respuestas inmediatas ante todas las dificultades. El autocuidado también se convierte en una herramienta invaluable para mantener la paciencia. Enfrentar situaciones difíciles y personas complicadas requiere energía emocional, y si no nos cuidamos, es más probable que lleguemos a nuestro límite rápidamente. Es fundamental aprender a recargar nuestra energía, descansar, meditar, hacer ejercicio y nutrir nuestras relaciones saludables. El autocuidado no solo se refiere a cuidar el cuerpo, sino también el bienestar mental y emocional. Cuando nos sentimos equilibrados y fortalecidos internamente, es mucho más fácil mantener la calma ante situaciones complicadas. En momentos de tensión, otra estrategia útil es recordar que las situaciones difíciles son, en muchos casos, pasajeras. Las discusiones intensas o los desacuerdos no son eternos. Lo que nos molesta hoy posiblemente no tendrá ninguna relevancia dentro de una semana, un mes o un año. El estoicismo nos enseña que la perspectiva temporal puede ayudarnos a relativizar el momento presente. Pensar en el largo plazo nos ayuda a recordar que nuestras emociones intensas, aunque reales, son transitorias, y que el bienestar duradero no depende de las pequeñas molestias cotidianas. Por otro lado, la práctica del perdón, incluso sin una disculpa externa, es otra herramienta estoica esencial. El perdón no solo libera a la persona a la que se lo damos, sino que también nos libera a nosotros mismos. Mantener un rencor hacia alguien que nos ha tratado de manera difícil solo mantiene viva la ira dentro de nosotros. El perdón no significa que aprobemos el mal comportamiento de alguien, sino que decidimos liberar nuestra mente de esa carga emocional. Al practicar el perdón, reafirmamos nuestra capacidad de actuar con libertad emocional, sin estar atados a las emociones destructivas. Otro aspecto que refuerza nuestra paciencia con personas difíciles es el fortalecimiento de nuestra resiliencia emocional. Las personas difíciles pueden ser vistas como una prueba, una oportunidad para probar nuestra capacidad de mantenernos firmes y equilibrados. En lugar de verlas como obstáculos, podemos aprender a verlas como momentos de crecimiento. Si somos capaces de enfrentarlas con paciencia, esa capacidad se fortalecerá con el tiempo. Cada encuentro con una persona difícil es una oportunidad para perfeccionar nuestra respuesta emocional. La humildad también tiene un papel crucial en nuestra capacidad para manejar a personas complicadas. Muchas veces, la falta de paciencia se debe a una necesidad interna de tener la razón o de ganar la discusión. Sin embargo, la humildad nos recuerda que, en la vida, a veces no es necesario tener todas las respuestas o demostrar que estamos en lo correcto. La verdadera sabiduría no reside en la imposición de nuestra verdad, sino en nuestra capacidad para escuchar, aprender y adaptarnos. La paciencia se cultiva cuando nos damos cuenta de que no siempre necesitamos imponer nuestra perspectiva. En este proceso, la paciencia también debe verse como un músculo que se va fortaleciendo con el tiempo. Al principio, puede parecer una tarea titánica, porque las reacciones automáticas a la frustración y la ira suelen dominar nuestras respuestas. Sin embargo, con práctica y reflexión constante, ese músculo de la paciencia se vuelve cada vez más resistente. Cada vez que logras mantener la calma frente a una persona difícil, estás construyendo una base más sólida de control interno. Con el tiempo, notarás que las situaciones que antes te desbordaban ahora te afectan menos. La paciencia se convierte en algo natural, una respuesta automática ante los desafíos. De igual manera, una parte importante del proceso es entender que cada uno tiene sus propios tiempos de aprendizaje. No todas las personas tienen el mismo nivel de conciencia emocional o de habilidades de gestión personal. Tal vez una persona difícil no pueda manejar sus emociones de la manera que lo haría alguien más. Esto nos invita a practicar la paciencia también con el propio proceso de crecimiento de los demás. Sí, como seres humanos, estamos todos en constante evolución. No podemos esperar que los demás lleguen a nuestra misma comprensión de las cosas al mismo ritmo. En lugar de juzgar o frustrarse, podemos darles espacio para crecer, sabiendo que también nosotros estamos en ese mismo camino. Es cierto que hay situaciones donde las personas difíciles parecen inamovibles, donde las discusiones parecen no llegar a un fin y donde la paz parece un objetivo lejano. Sin embargo, el estoicismo nos enseña a hacer una distinción crucial. No todo lo que se dice o se hace debe ser tomado como un ataque personal. Los demás están luchando con sus propios demonios y sus reacciones muchas veces no tienen que ver con nosotros,
sino con sus inseguridades, miedos y frustraciones. Al entender esto, nos liberamos del peso emocional que podemos sentir cuando nos sentimos atacados, y es más fácil mantener una respuesta serena. Al practicar esta actitud, nos damos cuenta de que, aunque lo que nos digan o hagan pueda ser desagradable, no tiene por qué definir nuestro estado emocional. Cuando se trata de lidiar con personas difíciles, otro principio estoico fundamental es el de la autoobservación. Cuanto más conscientes somos de nuestras propias reacciones, más capacidad tenemos para controlarlas. La autoobservación implica ser honestos con nosotros mismos acerca de lo que sentimos, porque lo sentimos y cómo estas emociones están influenciando nuestras acciones. Si aprendemos a ser testigos de nuestras reacciones antes de que se desborden, podemos tomar decisiones más inteligentes y menos impulsivas. Esta práctica de reflexión interna no solo nos ayuda a no perder la paciencia con los demás, sino que también nos permite ver más claramente nuestras propias vulnerabilidades y áreas de mejora. Uno de los puntos más profundos del estoicismo es el reconocimiento de que lo único que realmente podemos controlar es nuestra mente. Todo lo que sucede fuera de nosotros está fuera de nuestro control, por lo que intentar controlar a las personas o las situaciones es una forma segura de perder nuestra paz. En lugar de centrarnos en lo que no podemos cambiar, debemos enfocarnos en lo que sí está dentro de nuestra esfera de influencia. Nuestras respuestas, nuestras actitudes y nuestras elecciones. La verdadera fortaleza, desde esta perspectiva, radica en mantener nuestra serenidad sin importar las circunstancias que nos rodean. El arte de no perder la paciencia. Entonces, no se trata de tener una respuesta correcta o de lograr un resultado específico. Se trata de aprender a vivir con tranquilidad y resiliencia, sin importar los desafíos o las personas difíciles que se crucen en nuestro camino. Es un camino continuo de autoconocimiento, control emocional y sabiduría. Al mantener nuestra calma, no solo mejoramos nuestra relación con los demás, sino también con nosotros mismos. Nos alejamos de la ansiedad, el estrés y la ira, y nos acercamos a una vida más equilibrada y feliz. Una de las herramientas más poderosas que nos ofrece el estoicismo es la práctica de la diferencia entre lo que es y lo que debe ser. Muchas veces, perdemos la paciencia porque nuestras expectativas no coinciden con la realidad. Queremos que las cosas sucedan de una manera determinada y, cuando no lo hacen, nos sentimos frustrados y molestos. Sin embargo, el estoicismo nos invita a aceptar que las cosas son como son, no como queremos que sean. Esto no significa rendirse ante la injusticia o el mal comportamiento de los demás, sino simplemente reconocer que la realidad está más allá de nuestro control. Aceptar esta diferencia entre lo que es y lo que debe ser nos libera de la carga emocional de intentar que las cosas sean diferentes. Cada encuentro con una persona difícil es también una oportunidad para practicar la serenidad y el autocontrol. No se trata de evitar las confrontaciones o de reprimir nuestras emociones, sino de manejarlas de una manera madura y consciente. Cada vez que elegimos responder con calma en lugar de reaccionar impulsivamente, estamos dando un paso hacia un mayor dominio sobre nosotros mismos. La paciencia no es la ausencia de emoción, sino la capacidad de elegir cómo responder a esas emociones de una manera que no nos dañe ni a nosotros ni a los demás. Como conclusión, el proceso de no perder la paciencia con personas difíciles es un desafío constante, pero también una oportunidad de crecimiento personal. A medida que te entrenas para responder con calma, sabiduría y empatía, te darás cuenta de que cada vez te conviertes en una persona más serena, equilibrada y resiliente. La paciencia no es un acto pasivo, sino una acción deliberada y poderosa. A través de la autoobservación, la reflexión, la empatía y el autocuidado, puedes transformar las interacciones difíciles en momentos de aprendizaje y fortaleza. Recuerda que, al final del día, tu paz interior es lo más valioso y siempre está en tus manos.